indican a ustedes, digan, de acuerdo, y sigan. No hay nada que hacer. Encuentren sus moléculas. Si no las encuentran, ni siquiera pueden leer. Leer es eso, es encontrar vuestras propias moléculas. Están en los libros, vuestras moléculas cerebrales están en los libros y es preciso que encuentren esos libros. Yo creo que nada es más triste en los jóvenes en principio dotados que envejecer sin haber encontrado los libros que verdaderamente hubieran amado. Y generalmente no encontrar los libros que uno ama o no amar finalmente ninguno da un temperamento. Y de golpe uno se hace el sabio sobre todos los libros. Es una cosa rara, nos volvemos amargos. Ustedes conocen la especie de amargura de ese intelectual que se venga contra los autores por no haber sabido encontrar a aquellos que amaba. El aire de superioridad que tiene a fuerza de ser tonto. Todo es muy enojoso. Es preciso que en última instancia solo tengan relación con lo que aman. Bueno, nada que decir porque esto es una cosa que... Ahí, ¿no? Eso, inclusive no hace falta leer todos los libros, digo, a veces a mí me pasa como decir, nunca voy a poder leer todos esos libros, y digo, bueno, no importa, está este libro, está esta palabra, esto también me sirve mucho, este material, La brujería capitalista, presenta un concepto que, bueno, yo lo encontré acá, capaz que es de otro material, pero es el concepto de agarre, ¿no? Entonces, en vez de resbalarse entre tantos materiales que en realidad por ahí nada de eso está pudiendo hacer raíz en algo sensible, es un agarre en algo. Y capaz, bueno, yo estoy leyendo esto, por eso también este espacio, yo estoy leyendo esto, estoy trabajando con este asunto, él con aquello, cada cual está trabajando ahí algo, ahí es donde me parece que se produce algo del orden de lo posible. Y concretamente, para hoy, traje unas fotocopias, lamentablemente no tengo el material en libro, es de Artaud, El ombligo de los limbos y el pesanervios, del año 1925, esto ya de por sí me estalla la cabeza. Y bueno, voy a leer un poquito de acá, tengo un par de cosas marcadas y en algún momento veo que derivo mucho, freno. El ombligo de los limbos. Allí donde otros exponen su obra, yo solo pretendo mostrar mi espíritu. Vivir no es otra cosa que arder en preguntas. No concibo la obra al margen de la vida. No amo en sí misma a la creación. Tampoco entiendo el espíritu en sí mismo. Cada una de mis obras, cada uno de los proyectos de mí mismo, de mí misma, cada uno de los brotes gélidos de mi vida interior expulsa sobre mí su baba. Estoy en una carta escrita para dar a entender el estrujamiento íntimo de mi ser, tanto como estoy en un ensayo exterior a mí misma que se me presenta como una indiferente incubación de mi espíritu. Sufro que el espíritu no haya lugar en la vida y que la vida no se encuentre en el espíritu. Sufro del espíritu órgano, del espíritu traducción o del espíritu atemorizante de las cosas para hacerlas ingresar en el espíritu. Yo dejo este libro colgado de la vida. Deseo que sea masticado por las cosas exteriores y en primer término por todos los estremecimientos acuciantes, todas las vacilaciones de mi yo por venir. Todas estas páginas se arrastran en el espíritu como témpanos. Perdón por mi total libertad. Me niego a hacer diferencias entre cada minuto de mí mismo, de mí misma. No acepto el espíritu planeado. Es preciso acabar con el espíritu como con la literatura. Quiero decir que el espíritu y la vida se encuentran en todos los grados. Yo quisiera hacer un libro que altere a los hombres y a las mujeres y a todos, y que sea como una puerta abierta que los lleve a un lugar al que nadie hubiera consentido en ir, una puerta simplemente ligada con la realidad. Esto no es el prefacio de un libro, como tampoco lo son los poemas que lo indican en la lista de todas las furias del malestar. Esto no es más que un témpano atragantado. Bueno, ¿no? Señor. El prefacio. Hay un pedacito muy lindo adentro, que
me parece que va bien, dice así: lo difícil es encontrar su lugar adecuado y volver a establecer la comunicación con uno mismo. El todo está en una especie de floculación de las cosas, en la unión de todo ese pedregullo mental que gira en torno a un punto que es precisamente el que hay que encontrar. Y lo que yo pienso del pensamiento es, ciertamente existe la inspiración, y hay un punto fosforoso donde se recupera toda la realidad, pero distinta, metamorfoseada. ¿Y por qué? Un punto de uso mágico de las cosas. Y yo creo en aerolitos mentales, en cosmogonías individuales. Bueno, yo creo que ahí, de lo que yo traje, estoy bien. Tengo ahí unas notas, unos puntos unidos. Como en realidad en dos registros, ¿no? Por un lado esta situación del sabio enojado, ¿no? El sabio superior enojado, como que también lo pensamos como esta situación de lo intelectual, el que entiende. Por el otro lado, y como pululando por ahí, el fragmento, ¿no? Esta situación molecular, esta cosmogonía, que no sé por qué la pienso también desde el fragmento, desde la molécula, desde esta situación de cada uno, ¿no? Hay algo ahí, aparte de que está muy hermosamente dicho. Como hay dos esferas, ¿no? Como esta comprensión total, que tendría este sabio enojado y amargado, porque nunca se llega, también hay algo ahí, poetizándole un toque, nunca se llega a conocer todo. Entonces, esto también genera una frustración, entonces uno llega a empatizar con ese sabio que nunca llega a saber todo. Y mientras están estos fragmentos, esta situación molecular, estallada, rota, que es básicamente donde creo que elegimos habitar. Sí, claro, que es del orden de lo posible. Total, sí, en definitiva, que es del orden de lo posible. Sí, ¿qué les pareció? Muy hermoso el texto de Artaud. A mí particularmente me fascina Artaud, así que me toca. Y pensaba en esto que estabas diciendo, Fede, en esta cuestión de los intelectuales, ¿no? Y yo traje algunos textos para que charlemos sobre subjetividad. Y Guattari, que es una de las personas que más trabaja el concepto, habla de esta cuestión de los intelectuales con esa bajada dogmática, ¿no? Con esta cuestión de como faros, como guías. Y él en realidad dice que en realidad los intelectuales tendrían que plantear las preguntas, ¿no? Entonces pensaba en esto que decía Artaud, esto de arder en preguntas, ¿no? Me parece que un poco esta cuestión de más como guías deberían ser gente que ponga las preguntas sobre la mesa y podamos debatir y llegar a conclusiones entre todos, ¿no? Me parece que va un poco por ahí. Esta cuestión de lo fragmentario también, ¿no? Muchos fragmentos que van conformando algo. A mí me llevó por ese lado. Excelente. ¿Querés seguir vos, Nico? ¿O querés cerrar? Como quiera, Fede. Ningún problema. Dale. Bueno. Para completar mi outfit. Perdón. Bueno. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bueno, Se pone nervioso porque entra. ¿Hola? Dale nomás. Sí, perfecto. Bueno, yo traje para compartir con ustedes un texto de Soli Rolnik. Soli Rolnik nació en Brasil, es psicoanalítica, crítica cultural, curadora y profesora universitaria. Se escapó de la dictadura militar de Brasil y se exilió en París en 1970, y ahí conoció a Guattari, todo lo que Guattari venía investigando con la psicoterapia institucional y todo el tema de la subjetividad. Se empezó a meter en ese tema y además empezó a involucrarse en el campo del arte. Y tiene una investigación teórica que es transdisciplinaria y muy implicada en una pragmática clínico, político, cultural, como le dice ella, ¿no? Y bueno, a mí este texto que les voy a leer ahora, que pertenece a un libro que se llama Esferas de la Insurrección, Apuntes para descolonizar el inconsciente, que publicó Tinta Limón en el año 2019,
está siendo uno de mis libros de agarre, uno de mis textos de agarre, como decía Vero hace un rato, porque la verdad es que me está permitiendo sintetizar muchas ideas que yo venía trabajando, como la alienación, ¿no? en su concepto más marxista, y también la reproducción social y cultural más de Bourdieu, ¿no? Bueno, toda la cuestión de la subjetividad y los textos de Sully me están permitiendo como llegar a algo más conclutivo y más cerrado. Así que les traje para compartir algunos fragmentos del primer ensayo, que se llama El inconsciente colonial capitalista. Primero les voy a leer unos fragmentos que están relacionados a cómo entiende ella el estadio que estamos viviendo del capitalismo, cómo nos afecta en la subjetividad, y después voy a pasar a leerles algunos fragmentos donde habla concisamente del arte, que es lo que nos agrupa hoy acá, ¿no? Bueno, entonces el ensayo se llama El inconsciente colonial capitalista. Si en la base de la economía capitalista es la explotación de la fuerza de trabajo y de la cooperación inherente a la producción para extraer plusvalía de ellas, dicha operación fue cambiando de figura con las transfiguraciones del régimen en el transcurso de los 5 siglos que nos separan de su origen. En su nueva versión, es de la propia vida que el capital se apropia. La fuerza vital de creación y de cooperación es así canalizada por el régimen para construir un mundo acorde a sus designios. En otras palabras, en su nueva versión, es de la propia pulsión de creación individual y colectiva de nuevas formas de existencia y de sus funciones, sus códigos y representaciones, lo que el capital explota, haciendo de ellas su motor. Por eso, la fuente de la cual el régimen extrae su fuerza deja de ser exclusivamente económica para serlo también intrínsecamente, indisociablemente, cultural y subjetiva, por no decir ontológica, lo cual la dota de un poder más perverso, más amplio y sutil y difícil de combatir. La subjetividad flexible producida por este régimen es mantenida constantemente en estado de fragilidad, a la vera del trauma o a menudo sobrepasando ese umbral. La ventaja para la economía es obvia. Las mercancías encuentran en la fragilidad la base para su consumo asegurado. Lo que se genera en este proceso son formas de existencia de las cuales se extrae libremente capital económico, político y cultural. Frente a este cuadro, se hace evidente que no basta con actuar en la esfera macropolítica. Es necesario resistir en el propio campo de la política de producción de la subjetividad, es decir, resistir al régimen dominante en nosotros mismos, lo cual no cae del cielo ni se encuentra listo en alguna tierra prometida. Al contrario, es un territorio al cual debe conquistárselo y construírselo incansablemente en cada existencia humana que compone una sociedad. Y esto incluye intrínsecamente a su universo relacional, ya que cada vida que no se pone a la altura de lo que sucede perjudica la vida de toda su trama relacional. Ante este nuevo escenario, no alcanza con tomar para uno mismo la responsabilidad como ciudadano y luchar para una distribución más justa de los bienes materiales e inmateriales, como así también de los derechos civiles y más allá de estos del propio derecho a existir. Esto es lo mínimo a lo que se debe anhelar, y cuando ni siquiera se asume esta responsabilidad es porque la disociación ha llegado a un nivel de patología alarmante. Pero más allá de esta tarea, es necesario también tomar uno la responsabilidad como ser vivo y luchar por la reapropiación de las potencias de creación y de cooperación, y por la construcción de lo común que dependen de ella. En otras palabras, no basta con un combate por el poder macropolítico y contra aquellos que lo detentan. Se debe liberar igualmente un combate por la potencia afirmativa de una micropolítica activa investida sobre cada una de nuestras acciones cotidianas. Esto implica la desidentificación con los modos de vida que el régimen construye a fin de que podamos desertar de ellos. No para volver a formas del pasado, sino para inventar otras, en función de los gérmenes del futuro incubados en el presente. Desde esta perspectiva, pensar y sublevarse se convierten en una y la misma práctica. Una no avanza sin la otra. Después de esta introducción, donde Sueli explica un poco cuál es la situación de la subjetividad de nosotros como sujetos dentro del capitalismo, ella se pregunta qué tiene que ver todo esto con el arte. Y ahora les paso a leer un poquito de esos fragmentos porque son muy interesantes. Dice, si bien las prácticas artísticas tendrían sin duda mucho por enseñarnos para afrontar la exigencia de resistir en el ámbito de la producción del pensamiento y sus acciones, resulta también innegable que bajo el actual régimen esta potencia propia del arte se ha debilitado. En la nueva versión del régimen colonial capitalista, el arte se ha convertido en un campo especialmente codiciado por el capitalismo como fuente privilegiada de apropiación de las fuerzas creadoras con el fin de instrumentalizarlas. Se abre así una nueva frontera para la acumulación de capital
mediante el uso que se hace del arte para lavar dinero, ya que permite una de las más rápidas y extraordinarias multiplicaciones del capital invertido con base en la pura especulación. Pero la cosa no se detiene allí. Esa instrumentalización también tiene objetos micropolíticos. El primero de ellos consiste en neutralizar la fuerza transfiguradora de las prácticas artísticas, reduciéndolo al mero ejercicio de la creatividad disociada de su función ética. El segundo objetivo micropolítico consiste en valerse del arte como pasaporte de admisión de los salones internacionales de las élites del capitalismo financiero. Consumir arte contemporáneo, o por lo menos exhibirse en sus salones, distingue a las élites del capitalismo financiero de las élites tradicionales. Como estas nuevas élites dominan el mercado del arte debido a su poder de comprar obras y de participar en los consejos de los principales museos, los artistas tienden a adecuarse a sus demandas para asegurarse un lugar en este escenario. Es así como, también en este campo, la potencia de creación va siendo desviada de su destino ético y llevada en dirección hacia la producción de mercancías y activos financieros. Exactamente por el hecho de que se ha vuelto cada vez más difícil ejercer el pensamiento desde una perspectiva ética y política en el campo del arte, muchos artistas se han dedicado a prácticas que hacen de la problematización de este estado de cosas la materia prima de sus obras. Tales prácticas tienden a extrapolar las fronteras del campo del arte para habilitar una transterritorialidad donde se encuentran y desencuentran con prácticas activistas de toda índole, feministas, ecológicas, antirracistas, al igual que los movimientos LGBT y los que luchan por el derecho a la vivienda, entre otros. En estos encuentros y desencuentros entre prácticas distintas, se producen devenires singulares de cada una de ellas en dirección a la construcción de lo común. Y ahora planteo una pregunta. ¿No residirá precisamente en el acontecimiento de estos devenires la potencia política del arte? Esto es muy distinto a una determinada idea de arte político o arte comprometido que convierte sus prácticas en panfletos, denuncia y transmisión de ideología. Se trata acá, en cambio, de una potencia micropolítica que ha venido afirmándose en los campos del arte en ciclos sucesivos desde la década de 1950, y también cada vez más ha venido siendo sumida por prácticas sociales y activistas por fuera del campo del arte. En el campo específico del arte, dicho movimiento no abarca solo las prácticas artísticas, sino también todas las demás actividades que el mismo comprende: curaduría, gestión de museos, crítica, historia, etc. Lo que tienen en común las prácticas curatoriales, cuyo pensamiento se inserta en esta perspectiva, es la voluntad de promover el mencionado desplazamiento del paradigma cultural dominante. Cuando se logra transportar hasta la experiencia de una propuesta curatorial la pulsación de los gérmenes del mundo que golpean las puertas de las formas cristalizadas, estos son potencialmente portadores de efectos de polinización. Y aún cuando dicha pulsación se refiere a movimientos artísticos del pasado, la posibilidad de que existan tales efectos extrapola su tiempo, inclusive el espacio restringido del arte. Es un texto que por lo menos a mí me marcó mucho este tiempo, porque me parece que plantea la cuestión de la reproducción social desde una perspectiva micropolítica que pasa a ser muy importante, ¿no? y muy distinta por ahí a las concepciones más de la izquierda tradicional de pensar en la macropolítica sin detenerse en la importancia de no sé, ¿qué les parece a ustedes o qué reflexiones podemos charlar a partir de este texto? Sí, Sueli es una autora que me conmueve especialmente. Y me parece que lo que tiene es justamente este giro micropolítico, que es un término que acuñan con Guattari, y va a contrapelo de una lectura que tenemos en el sentido común instalada en los últimos años, que es esta situación como de tener mayor libertad, ¿no? Como de esta flexibilización. Y hay un término, un concepto que para mí es clave en la obra de Sueli, que es la de subjetividad flexible. Y trae consigo otro, que es esta situación de la subjetividad preta-porteo, lista para el juego. Cuando en realidad es una modelización de la subjetividad. Y cuando pensamos subjetividad también está bueno pensar no en estrecha relación con lo que creemos que somos, o con lo que somos, o con el carácter, ¿no? Con todo esto que uno piensa en primera instancia cuando piensa en la subjetividad, sino en la relación con las otras. O sea,
Según Guattari, una subjetividad es una entidad individual o colectiva que está siempre, nos dicen que nos quedan 10 minutos, que está siempre en relación con, en relación de definición a partir de una otra subjetividad. Esto por un lado, como esta desarticulación de este sentido común, ¿no? De ahora somos más libres, ¿no? Es lo mismo que pasa en la misma comunidad LGBT. Bueno, ahora estamos más contentos porque estamos más visibles. Bueno, ¿para qué estamos más visibles? ¿Para quién estamos más visibles? ¿Qué función cumplimos dentro de la comunidad? Por el otro lado... A mí, perdón, Fabi, para agregar nada más, me parece importante en esto que vos decías, recalcar el tema de los modos de vida que plantea Swelding, ¿no? Ella dice que la subjetividad en realidad estamos acostumbrados a distintos modos de vida que tenemos que elegir, pero que esos modos de vida ya también están súper mercantilizados, digamos, no son, esto que decía, no es una libre elección, digamos. Por lo general cuando nos ponemos a analizarlos, son perfiles, digamos, de modos de vida que tenemos que elegir y que ya están súper instalados en el mercado, hay productos para ese perfil de personas, digo, siempre se termina reflejando esos modos de vida en un consumo, ¿no? Totalmente. Ojo, uno no, ni ahí, y estamos muy lejos de negar la tradición de lucha que hay detrás de estas reivindicaciones, de estas libertades que en sí están, pero no podemos quedarnos ahí. Me parece que lo interesante de pensar esta contingencia desde este punto de vista es que nos vuelve a meter en un problema, nos vuelve a meter en una exigencia, no solamente para la macro o el contexto, sino con nosotros mismos. O sea, esta idea de conquista, conquista incansable, vuelve a depositar en nosotros como colectivo, cualquiera sea el colectivo, la tarea de generar este territorio, de generar este espacio. Por otro lado, y bien cortito, esta situación también como idealizada de el arte como redentora, el arte como instrumentación únicamente para la liberación o para la posibilidad o para la habilitación del otro. No, no necesariamente. Y está todo hecho para que justamente no suceda. La cuestión es, bueno, otra vez, ¿cómo construimos otras lógicas? Pensar por ahí, para sí, no, buenísimo. Y en realidad, espera que te pasó que me marea un poco. La transmisión en vivo de Instagram un poco me marea a mí. Y tomando un poco esto, lo micropolítico, en términos de lo fragmentario también, porque son como conexiones locales. Es eso que se puede en ese momento. Y eso que se genera en esa situación, que tampoco es que ahora, a partir de ahora, las cosas se hacen así, como si de golpe ya entonces hicimos un producto de esto y ya queremos aplicar. No, digamos, es producir un hecho local, generar un hecho local, quienes componemos algo en ese momento, en esa particularidad, e ir hacia eso que, bueno, eso, digamos, tendrá su devenir, y puede ser replicado de alguna otra forma, se verá, pero digamos, no es que entonces ya abrochamos sentido y en 2 minutos entonces esto, ahora, a partir de ahora, porque eso me parece que es la trampa en la que permanentemente estamos cayendo, que es la misma de el leerlo todo, saberlo todo, poderlo todo, digamos, en cualquier contexto del todo vamos a perder porque en el todo no hay nadie, como en la totalidad no hay nadie, nunca hay nadie ahí. Entonces, esto mismo que hoy estamos pudiendo, que es este encuentro entre estas personas que estamos acá, que estamos leyendo, conversando, y que no hace falta que le pongamos a partir de ahora nada, digamos. O sea, son 4 encuentros para leer, para pensar, y veremos el devenir, y eso fragmentario, digamos, es lo que, digamos, donde se produce un agarre, parece donde se produce algo claramente del orden de lo posible, y además, bueno, claramente donde no hay amargura, ¿no? Justamente, donde hay alegría, porque creo que la clave hay ahí que, digamos, si el tono es de amargura, entonces ya sabemos que no estamos, por lo menos no estaríamos encontrando un caudal por donde deslizarnos un poquito. Algo de eso se me armó, y también me interesó mucho lo de la pulsación de los gérmenes, o por lo menos esto es lo que yo escuché, porque también me acordé del concepto de peste de Artaud, ahí armé como
un link interno. Y sí, Webby usa también mucho este concepto de contaminar, digo, a mí me parece que lo que pasa es que, claro, en la época de una peste, hablar de gérmenes y de pulsación de gérmenes es complejo, pero a la vez, bueno, hay algo ahí que es, bueno, por lo menos la pulsación de un estado vital, llamémoslo así, capaz que ya no gérmenes para no quedarnos pegados a esta situación o pegadas a esta situación, pero sí la pulsación de algo que tiene vitalidad o que hay eso, podrían ser microorganismos, podríamos llamarle microorganismos, tal vez que sería más interesante. Algo ahí se me armó. Maravilla. Bueno. Bien, voy. Espera, ¿hay que ir al otro Zoom? Sí, quedan 4 minutos. Si les parece, cerramos este y volvemos al mismo link. ¿Les parece bien? Sí, Perfecto. Gracias por estar.